Habíamos adelantado entonces que sumábamos los términos de una sucesión y obteníamos la serie. ¿Se acuerdan que habíamos partido de este concepto de sumar los primeros 10 números, los primeros 100 números, los primeros 1000 números? Y eso nos definía entonces a que podíamos ir tomando el primero y el último, lo vamos a repetir, que nosotros podíamos partir desde el elemento A sub 1 en una sucesión A sub n, formado por 1, 2, 3, hasta n de los números naturales, y tomamos la suma de los n términos, sería 1 más 2 más 3 más 4, más 96, más 97, más 98, más 99, más 100. Si queremos sumar la suma de los primeros 100 términos, entonces decíamos que a alguien se le había ocurrido hacer 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98, 4 más 97 y así sucesivamente, de tal forma que todo eso me daba un promedio, cada número repetido la cantidad de veces. Si tomábamos solamente hasta el 10, vamos a hacer la suma de los primeros 10 primeros, para que sea más entendible, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces sumábamos 1 más 10, 11, ¿sí? 2 más 9, 11, 3 más 8, 11, y así vamos a llegar hasta el promedio, que serían 5, que no había con quién sumarlo, ¿no? Porque sumamos 4 más 6, pues nos queda el 5 solo. El asunto es que vamos a sumar n veces ese número. Si sacamos el promedio y lo multiplicamos por la cantidad de sumas que teníamos, que eran 5, el promedio del primero más el último, el a sub 1 más el a sub n sobre 2, o sea, 1 más 10, 11 medios, y esto lo multiplicábamos por 10, entonces eso nos daba era el 4 más el 7 y el 5 más el 6. Entonces, esto multiplicado por n, o sea, por 10, nos decía entonces que la suma daba 55. Lo mismo se ensayaba con 100 primeros números, 1000 números, y obteníamos el resultado ese de 5050 en el caso de los 100 números. Yo les dije, si usamos el Excel, vemos que tenemos la posibilidad de generar la sucesión y de poder pedir la sumatoria de todos los términos, y hoy en día es mucho más sencillo resolver eso a través de los medios que tenemos, como la calculadora, por ejemplo. Entonces, en una sucesión aritmética, la progresión, la serie aritmética, que sería la suma de estos términos, nos define entonces que la suma de n es igual a la a sub 1 más el a sub n sobre 2 multiplicado por n. Esta sería la formulita para tomar esa sumatoria. En el caso que tengamos que sumar infinitos términos, entonces, igual que en las sucesiones, la suma de infinitos términos puede tender a un número finito o puede tender a un número infinito. Entonces, esas series van a ser o convergentes o divergentes. Entonces, la serie tiende a ser convergente cuando n tiende a infinito y la suma da un número finito. La serie va a ser divergente
donde siempre tiende a infinito y la suma nos da un término infinito. Hay una paradoja que comienza en la Edad Antigua, donde se creía se generaban este tipo de situaciones de sumar infinitos términos y habían partido de una muy particular, que es si una persona tiene que llegar a un lugar y tiene que recorrer la mitad del camino que le falta cada intervalo de tiempo, supongamos por cada segundo, por cada minuto, entonces una persona que parte del inicio, que estará por acá, y tiene que recorrer una distancia X, la idea es que recorra la mitad del camino en un tiempo T. Luego que recorra la mitad de lo que le falta, entonces acá voy a tener 2 veces T, porque en el mismo tiempo que transcurrió desde acá hasta acá, tengo que recorrer este recorrido. Y allí recorrer la mitad de lo que falta en el mismo tiempo, o sea, le sumo un T más, voy a tener 3T, y después la mitad de la mitad, 4T, y después la mitad de la mitad, 5T, después la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad. Y nunca llegaría. ¿Por qué? Porque no tenemos una forma de definir esa distancia que se aproxima a ¿cuánto? A 0. O sea, lo que tengo que recorrer tiende a 0, porque cada vez es la mitad de lo que falta. En teoría nunca llegaría. Y si nunca llegaría, la suma de todos esos tiempos daría infinito. Si esto es un segundo, tardaría infinitos segundos. Si es un minuto, infinitos minutos, porque nunca llegaría. Sin embargo, después se demostró que esa suma tiende a un valor finito porque llega un momento que lo que le sumás es casi nada, es 0,000. Entonces, eso después se determinó que era un valor finito, que se podía llegar al límite y establecer que esa serie era convergente. Esa paradoja del corredor la generó el filósofo Zenón de Elea, mayúscula, Zenón de Elea, que determinó esa paradoja que nos lleva a imaginarnos, ¿no?, de cómo recorrer la mitad de la mitad, y que en términos prácticos es imposible, porque cuando uno ya le está faltando 1 milímetro, bueno, tendría que recorrer medio milímetro, y cómo hacen físicamente no tiene sentido, porque no tenemos posibilidad de medir más allá del milímetro. Está bien, nosotros podríamos poner un microscopio y ver cómo se acerca un poquito más y sería una micra, y con todos los subíndices que tiene, pero nosotros sabemos que podemos escribir 0,00000000001, y ese número todavía es grande, podemos dividirlo en 2 y volverlo a dividir en 2 y agregar infinitos ceros antes de definir el 0. O sea que en ese límite n tiende a infinito, el espacio a recorrer tiende a 0, pero la cantidad de tiempo, cualquiera sea el intervalo de tiempo, también pareciera que tiende a infinito y en realidad no tiende a infinito, sino que después se demostró que tiende a un valor que es 2 veces t. Bueno, después veremos si llegamos a esa misma. Bueno, entonces definimos la serie como la suma de los elementos de una sucesión. Vamos a definir las sumas parciales. Las sumas parciales es esto que venimos haciendo nosotros, la suma de 10 términos, de 11, de 12. Entonces nosotros podemos definir a partir de... Un segundito que está...
golpeando. Bien. Entonces vamos a tener sumas parciales así como en la sucesión decíamos a sub n, a sub 1, a sub 2, a sub 3, vamos a tener la suma 1, el término a sub 1, la suma 2 va a ser el término a sub 1 más el a sub 2, el término S3 va a ser a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. O sea, acá este término S2 le vamos a sumar el siguiente y así vamos a obtener la suma enésima, ¿sí? De a sub 1 más hasta el término a sub n. La suma total, que la vamos a llamar S, va a ser el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales. Entonces, no sabemos cuántos elementos vamos a tomar, pero cuando n tiende a infinito, la sumatoria esa nos va a dar entonces un límite, ese límite que vamos a definir allí, L, podrá ser infinito, entonces la serie será divergente, podrá ser finito, L finito, entonces será convergente, pero también puede ser que no exista el límite. ¿Cómo puede ser que no exista el límite? O da infinito o da finito. Ahí vamos a ver que cuando no existe el límite es porque la serie puede ser oscilante. ¿Qué significa que es oscilante? Bueno, es una serie, por ejemplo, la de los términos positivos y negativos. O sea que es el sumo y resto, sumo y resto, sumo y resto. Entonces, cuando es oscilante, depende de dónde me pare, allá en el infinito, puede dar un número u otro, pero en ese caso, al no definirse ese número, yo puedo decir 2 más 2 menos 2 más 2 menos 2 más 2 menos 2. Es una serie bastante singular, pero si nosotros tenemos que la sucesión está formada por 2 menos 2 más 2 menos 2 más 2. Allá en el infinito será más 2 menos 2, no sabemos. Pero yo el 2 con el menos 2 los cancelo, el 2 con el menos 2 los cancelo, el 2 con el menos 2 los cancelo. O sea que si se va cancelando allá en el final, el resultado del límite puede dar 0, pero también puede ser que yo termine en un número que sería n impar, porque entre 1, 2, el tercero, o que termine en el quinto. Entonces estos dos se van a anular, estos dos se van a anular, voy a decir 0 más 0 más 2. O sea que el límite puede dar 0 o puede dar 2, según dónde me sitúe yo allá en el infinito, en un n par o en un n impar. En ese caso, al tener esa variación, eso es una suma que va a dar un resultado y decimos que esa serie es oscilante. Y normalmente ocurre cuando la serie es alternada. Aquí le llamamos alternada a esto de la oscilación de la serie. Bien. Entonces, puede ser que la serie sea convergente, que la serie sea divergente o que la serie sea oscilante. ¿A dónde aplicamos nosotros esto? ¿Por qué deberíamos enseñar primero series y sucesiones? Esto se enseña en la secundaria.
para dar pie después a lo que nosotros hemos visto como integrales. Nosotros asumimos directamente la integral no a partir de una suma, lo damos como un concepto intuitivo, porque en la integral definida vamos sumando las áreas de los rectángulos y decimos, bueno, la suma cuando n tiende a infinito es la cantidad de subintervalos que dividimos, pero ahí estamos aplicando una sumatoria. Y en el límite de esa sumatoria hemos dicho que la S se alarga y pasa a tomar el símbolo de la integral. Pero en realidad nosotros ingresamos al concepto de integral no por la suma, sino como la antiderivada, o sea, la operación inversa a la derivada, que en realidad es la operación inversa a la diferencial, a la diferenciación. Pero bueno, partimos de eso, de que sabiendo derivar podemos hacer la operación inversa, podemos integrar, hacer el recorrido hacia al revés, y eso nos da la integral. Después la integral definida, la definimos a partir de la suma de áreas, ¿se acuerdan? La suma de áreas superiores, la suma de áreas inferiores, y esa sumatoria en realidad tiene carácter de una serie, que puede tender a un número finito como puede tender a un número infinito. Las integrales nosotros las resolvemos, las integrales definidas, para calcular un área, un volumen, una longitud, lo que estuvimos aplicando en análisis 2, y nos dan valores finitos generalmente. Pero también vimos integrales impropias, donde podía ocurrir que la integral no me dé finito, en el límite me dé infinito. Entonces tengo un área infinita, una longitud infinita, etc. Entonces, ese es el recorrido, digamos, de esta temática en las series. Veamos, la serie aritmética es muy sencilla porque respondía solamente a esa sumatoria nada más. En cambio, si nosotros tomamos una progresión geométrica y sumamos los términos de la progresión geométrica, vamos a tener otra fórmula de cómo poder calcular en una progresión geométrica una serie geométrica. Vamos a tomar entonces en una progresión geométrica. Vamos a bajar un poquito la cámara. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que la progresión geométrica serie geométrica? Arrancamos con el A sub 1 más, y ponemos el A sub 1 por Q, y luego el A sub 1 por Q a la 2 más el A sub 1 por Q a la 3. En realidad, si yo pongo punto y coma, estoy determinando los términos de la sucesión geométrica. Pero si es una suma, la serie geométrica, la llamamos S. Si es una suma, entonces esa suma va a tener la característica más A sub 1 por Q a la N menos 1. ¿Se acuerdan? Que para n igual a 1, para n igual a 2, acá tengo el exponente 1, para n igual a 3, acuérdense que esto es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, pero el exponente siempre es n menos 1. Entonces, si sumamos de esa forma, nosotros en todos los términos nos aparece el A sub 1. O sea que podemos sacar factor común y nos va a quedar 1 más Q a la 1 más Q a la 2 más Q a la N menos 1 si queremos sumar los n primeros términos. Entonces tendríamos la suma enésima. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar una fórmula?
Si multiplicamos toda la sucesión por Q, si multiplicamos toda la sucesión por Q, y tenemos Q por Sn igual a Q por toda esta suma, a sub 1 más a sub 1 por Q más a sub 2 por Q al cuadrado, perdón, a sub 1 siempre, puntos suspensivos, a sub 1 por Q a la n menos 1. Al multiplicarla por Q, entonces nos va a quedar Q por Sn igual a sub 1 por Q más a sub 1 por Q al cuadrado más a sub 1 por Q al cubo más y así hasta el último término que me queda sub 1 por Q a la n. ¿Por qué? Porque el Q por el Q a la n menos 1, el menos 1 con el más 1 se cancela y me queda Q a la n. Ahora fíjense, si nosotros tomamos estas dos, la primera y la última, esta y esta, lo simbolizamos acá, y restamos miembro a miembro, si restamos miembro a miembro, vamos a poner acá 1 y 2, entonces restamos miembro a miembro, 1 menos 2, entonces vamos a tener Sn menos Q por Sn, Sn menos Q por la suma de los n términos. Cuando nosotros restamos miembro a miembro, resulta que toda esta suma se va a restar con toda esta suma, entonces nosotros podemos ver que el A sub 1 no tenemos con quién restarlo, porque está solo, no tiene Q. Entonces me queda el A sub 1 solo. Y resulta que cuando yo reste este con este, se va a cancelar. Cuando reste este con este, se va a cancelar. Cuando reste este con este, se va a cancelar. Hasta el A sub 1 Q n menos 1 que va a estar antes de este. Entonces me va a quedar A sub 1 menos el A sub 1 por Q a la n. ¿Se entiende, no, lo que digo? Tenemos la suma de todos los términos de una sucesión geométrica que se formaba a partir de un primer número y se lo iba multiplicando por una razón. A este por el mismo valor, a este por el... Siempre multiplicando por una razón. La serie aritmética le íbamos sumando siempre un número constante. Acá lo vamos multiplicando por un mismo número constante que era Q, que era la razón. Entonces, multiplicamos esa misma suma, la multiplicamos por la razón, miembro a miembro, distribuimos, nos queda una serie parecida a la anterior, de tal forma que cuando restamos hacemos Sn menos Q por Sn, que sería la suma enésima, y todos estos términos se van cancelando, el segundo con el primero de acá, el tercero con el segundo, el cuarto con el tercero, hasta que llegaríamos al final de A sub 1 por Q al n menos 1, que está antes de este. Inclusive lo podemos escribir acá. Acá vamos a tener A sub 1 por Q a la n menos 1 más A sub 1 por Q a la n, porque cuando yo multipliqué Q por este Q a la n menos 1, me dio este Q a la n. Entonces, este último término se va a cancelar con este. Entonces, como yo estoy restando miembro a miembro, este va a restar el A sub 1 por Q a la n. Obviamente saco factor común la suma enésima. Entonces, la suma enésima es factor común ¿de quién? De 1 menos Q igual a ¿quién? Igual a A sub 1 menos A sub 1 por Q a la n. Que acá habíamos sacado factor común el A sub 1, acá podemos sacar factor común el A sub 1. Esto que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto entonces la suma enésima va a ser igual a A sub 1, factor común de 1 menos Q a la n, y este 1 menos Q que está multiplicando va a pasar dividiendo. Allí tenemos entonces cómo se las ingeniaron para resolver la suma enésima en una progresión geométrica, o sea, en una serie geométrica. Bien, veamos si esto funciona. Veamos si esto funciona.
Para eso tendríamos que tener entonces una sucesión geométrica, que podemos inventar cualquiera, la que a ustedes se les ocurra. ¿Qué es lo que hay que inventar? Un término, un primer término y una razón Q, que es el que va a multiplicar uno por uno. Entonces vamos a volver hacia arriba. Vamos a volver hacia arriba. Vamos a borrar allí la primera parte. Y generamos entonces una sucesión geométrica. Bueno, ¿qué primer término quieren? ¿Qué sé yo? 2. Una progresión a sub n formada por 2, y esto multiplicamos por 3 si quieren. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54, 54 por 3, 162, y así vamos multiplicando por 3. Tendríamos el primer término, el segundo término que es el primer término multiplicado por 3, después tenemos el primer término multiplicado 2 por 9, 18, pero 9 es 3 al cuadrado, el otro término sería 2 por 3 al cubo, 3 al cubo 27, por 2 54, después tendríamos 3 a la cuarta, 81 por 2, y después tendríamos 2 por 3 a la quinta, y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo, que será 2 por la razón elevado a la n-1, porque era a sub 1 por q a la n menos 1 para el término enésimo. De esa progresión, de esa sucesión, nosotros tenemos que la suma enésima va a ser igual a 2 más 2 por 3 más 2 por 3 al cuadrado más 2 por 3 al cubo, y así hasta el 2 por 3 a la n menos 1. Sumar todo esto implica que en vez de ir haciendo 2 más 6, 8, más 18, 26, más 54, 80, más 162, 240 y pico, etc., yo puedo aplicar directamente la formulita. ¿Cuál es la fórmula que vimos recién? Que la suma enésima es igual a sub 1 por 1 menos q a la n sobre 1 menos q. Esta es la fórmula que se demostró de la sucesión que hicimos de esa forma. Entonces, no sé por qué puse el n ahí, la suma enésima. Sumamos acá 1, 2, 3, 4, 5 términos. La suma de los 5 primeros términos va a ser el elemento a sub 1. En este caso, a sub 1 vale 2. Ponemos acá que a sub 1 es igual a 2 y que q vale 3. El primero y el término que es la razón. Entonces, a sub 1 vale 2 y acá hacemos 1 menos la razón, que es 3 elevado a la quinta, sobre 1 menos 3. Entonces, 3 elevado a la quinta, ¿cuánto da? Dijimos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 2, 43. Pero ese número es, perdón, 1 menos 243 sobre 1 menos 3, que es menos 2. Entonces, esto simplifica, 1 menos 2, 43, es menos 2, 42. Y como abajo tenía un menos 1, ¿no es cierto? Esto se cancela y me queda que la suma da 242. Entonces, acá hemos visto que esto era 2 más 6, 8, más 18, 26, más 54, 80, más 162, 8 y 6, 14, me llevo 1, 242. ¿Se cumple? Se cumple para los 5 primeros términos. Y así se va a cumplir para un montón de términos más.
este cociente de 1 menos q a la n sobre 1 menos q me puede dar una división del Ruffini, cambiándole los signos, restando al revés, y generalmente tendremos un resto cero. Y veremos que podemos analizar y saber de la convergencia de una serie geométrica, en el caso que tengamos que sumar esos términos. Ahora veamos, si yo lo llevo a la... A ver, vamos a abrir... Excel. Bueno, ahí es posible que nosotros generemos... ¿Se acuerdan que esto es una tabla dinámica que ustedes tienen que empezar a manejar y a generar? Entonces nosotros podemos poner allí un elemento primero, que sería el 2, ¿sí? El elemento que le sigue sería este mismo elemento, entonces ponemos igual a 2 por la razón que es 3. Entonces me da 6, el segundo elemento. Está bien, ¿no es cierto? Tenemos 2, 6, y ahora tendríamos que generar igual a el elemento anterior, que es 6, por 3, que es la razón, y eso me va a dar 18. Entonces, en cada término, lo que hacemos nosotros es el anterior multiplicado por 3, y así el anterior multiplicado por 3, o sea, acá ponemos igual al anterior, que es 18, pero multiplicado por 3, y nos da el 54. Ahora, si ustedes pintan todo esto, y toman el valor este, nada que ver. Ahora, ¿cómo era que teníamos que copiar la fórmula? Y tomamos igual este elemento por 3, nos generaba ese número. Bueno, allí al pedirle la autosuma de esos primeros términos y dándole enter, nos dice que la suma da 242. Lo que habría que ver, que ahora no recuerdo, es cómo generar ya me olvidé. Bueno, cómo ir generando cada uno de los términos de la sucesión, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya abrí otra hoja.
Ahí me mató, me falta algo y no estoy tratando de hacer memoria que era para generar que se vayan sumando automáticamente todos los números. Es igual a este número. Y este era igual a este número. Más el anterior. Bueno, ya lo voy a recordar. El tema es que hay una forma de generar todas las sucesiones, toda la serie, y sumar hasta el enésimo término. Digamos que es dinámico, en el sentido que puedo sumar 100, 1500. Ustedes saben que esto tiene la cantidad de celdas que ustedes quieran. No sé cuál es el límite que tiene, pero en columnas y filas tiene infinitos no, sino un número muy, muy grande. Ya voy a buscar, la verdad que algo se me está escapando. Bueno, vamos a dejar de compartir. Vamos a volver acá. Ustedes dicen, bueno, ¿y esto cómo se utilizaría? Miren qué interesante que puede ser esto. Vamos a tomar un número periódico. ¿Qué número periódico puede ser? Acá tenemos uno. Un número periódico que sería el 054, 54, que ustedes saben que se toma como 0,54 periódico. ¿Qué significa eso? Que el 54 se repite indefinidamente. ¿Cómo transformamos ese número en fracción? ¿Recuerdan ustedes? Tomábamos el número 54, en este caso le restamos la parte entera que es 0, y lo dividimos en tantas cifras tenga
el periodo. Entonces ustedes toman la calculadora y hacen 54 dividido en 99 y eso les tiene que arrojar un valor exactamente igual a 0,54, 54, etc. ¿Sí? Yo lo hago con el celular, ustedes también lo pueden hacer con su calculadora. Ah, pero el celular refleja la luz, no se ve. Bueno, lo hacen con la calculadora y saben que vuelven a esta expresión. Ahora, nosotros podríamos tomar el 0,54, ¿sí? Más el 0,0054 más el 0,00054. Porque si lo sumamos en columna, todos están aparte, o sea que si yo tomo este 0,54 y le sumo el 0,0054 más el 0,0054, cuando yo sumo, ¿no es cierto? Acá no tiene con quién sumar este 5, este 4 más 0 es 4, y acá también tengo. O sea que yo puedo tomar y expresar esto como la suma de 0,54 centésimos más 54 diez milésimos más 54 millonésimos más 54 y así sucesivamente. Y la suma me va a dar, como dijimos recién, 0,54, voy a bajar el 54, voy a bajar el 54 y voy a establecer eso. Ahora fíjense, esto es 54 sobre 100. Esto es 54 sobre 100 al cuadrado. Esto es 54 sobre, si nosotros vemos acá, son 6 lugares, ¿sí? O sea, 100 elevado al cubo. O si ustedes quieren, 10 al cuadrado, 10 al cubo, perdón. 10 al cuadrado 100 y acá tenemos 10 a la cuarta. Vamos a dejarlo como estaba mejor, 100. 100 al cuadrado, que son 10.000, 100 al cubo, más 54 y así sucesivamente. Vamos a tener exponente 1, exponente 2, exponente 3, exponente 4 y así sucesivamente. Estamos sumando términos que si sacamos factor común el 54, tendríamos 1 sobre 100 más 1 sobre 100 al cuadrado más 1 sobre 100 al cubo y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de una progresión que tiene el primer término 54 sobre 100. El segundo término, vamos a dejar este factor común. Y fíjense que si nosotros a este número lo multiplicamos por 1 sobre 100, 54 sobre 100 por 1 sobre 100, 54 por 1, 54, y 100 por 100, 100 al cuadrado. Perdón. Estoy viendo que está muy alta la cámara. Te reitero. A este número lo multiplico por 1 sobre 100. ¿Y qué me da? Me da este número. Y si yo a este número, que es este, lo multiplico por 1 sobre 100, el 54 por 1 es 54 y el 100 al cuadrado por 100, 100 al cubo. Quiere decir que 54 sobre 100 es el primer término, que es A sub 1, y a ese término A sub 1, recuerden que en la sucesión geométrica nosotros teníamos un A sub 1 más un A sub 1 por Q más un A sub 1 por Q a la N, perdón, en este caso al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién es la razón Q? 1 sobre 100. Entonces, 54 sobre 100 es el A sub 1. A ese lo multiplico por 1 sobre 100. Me da el A sub 2. ¿Por qué? Porque 54 por 1 es 54 y 100 por 100, 100 al cuadrado.
a este término lo vuelvo a multiplicar por Q. Entonces 54 por 1, 54, y 100 al cuadrado por 100, 100 al cubo. Y así sucesivamente. O sea que ese número periódico se puede expresar como una serie geométrica, donde el término Q, la razón es 1 sobre 100 y el primer término de la serie es 54 sobre 100. Y nosotros podemos sumar esos términos y aplicarle la formulita. Bueno, ¿hasta dónde vamos a sumar la cantidad de términos que nosotros querramos, con la formulita que tenemos ahí arriba, que ya no está escrita? Entonces poner la suma enésima, que era el A sub 1 por 1 menos Q a la N sobre 1 menos Q. Queremos sumar, qué sé yo, los primeros 10 términos. Vamos a hacer el A sub 1, que es 54 sobre 100, por 1 menos 1 sobre 100 elevado a la n, en este caso n vale 10, sobre 1 menos 1 sobre 100, que sería 1 menos q. Entonces no hace falta que sean un exponente tan grande, podemos hacerlo con primero 5 nada más, pero bueno. Si nosotros tomamos la calculadora y hacemos en ese caso 1 menos 1, para eso tendríamos que abrir un paréntesis, poner 1 menos, paréntesis, 1 sobre 100, cerramos el paréntesis, lo elevamos a la 10, cerramos el paréntesis, y lo dividimos, abrimos el paréntesis, 1 menos 1 sobre 100, cerramos el paréntesis y lo multiplicamos por 54 sobre 100. Me da error. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no podíamos tomar esto elevado a un exponente tan grande. ¿O hay un error en la fórmula? ¿Profe? Señora. Yo lo puse y me dio 0,54, 54, 54. Yo sé que usted tiene una calculadora mejor que la mía. O yo me equivoqué en algo en el cálculo. Abrí un paréntesis. Y pongo 1 menos, paréntesis, 1 sobre 100. Cierro el paréntesis, lo elevo a la 10. Ahora cierro el paréntesis y lo divido en 1 menos 1 sobre 100. Bueno, hoy no es mi día con... Sí, en realidad nos da, como dice su compañera, 0,54, 54, 54. O sea, está repitiendo el valor ese. Obviamente, que eso transformado en fracción, si ustedes sacan como un denominador y todo lo demás, nosotros sabíamos que eso era 54 sobre 99. Ese 54 sobre 99, simplificado en la calculadora 9 por 6, 54, y 99 es
11 por 9. Simplificamos por 9 y nos queda 6 onceavos. Esa fracción de 6 onceavos es el número periódico 0,545454. Entonces fíjense que acá encontramos una justificación de los números periódicos que se expresan como una serie geométrica. Esto es algo que, obviamente, cuando nosotros enseñamos esto, estamos enseñando fracciones y yo creo que en primer año se enseña fracciones en la primaria. Pero después, si a ustedes les toca enseñar matemática en la secundaria y arrancan con un primer año, bueno, arrancan con números enteros, las operaciones pasan a fracciones y ahí en donde entre primer y segundo año uno les enseña a transformar los números decimales en fracciones y los decimales periódicos, los periódicos mixtos. Y en ese momento, bueno, uno no le puede explicar que hay una progresión y que eso justifica, sino que uno le enseña un algoritmo de cómo se van multiplicando. Listo, acá tenemos una aplicación de las series geométricas a los números periódicos. El número decimal periódico se lo puede expresar a través de una progresión geométrica y se justifica mediante la fórmula que tomen la cantidad de términos que tomen, va a ser 0,54, 0,54, 54, 54, etc. Hasta el valor que sea. Bien, pero la idea no era esa, sino que la idea es qué pasa con la sucesión o la serie geométrica, cuándo es convergente, cuándo es divergente. Acá lo que estamos haciendo es que si sumamos infinitos términos, se va a seguir repitiendo el 54, 54, 54. O sea que la suma de todo eso nos da este número, que sería un número finito. No importa cuántos n tomemos, cuántos términos tomemos, porque como hemos visto acá, que 0,54 más 0,054 más 0, le vamos sumando siempre decimales que no interfieren con la suma de 54, entonces se repiten indefinidamente. Quiere decir que la suma, acá tenemos un ejemplo donde la sumatoria da un valor finito. Después se va tomando cada vez más decimales, pero nunca excede ese valor. Ese valor como mínimo después se suman, pero en los decimales. Entonces decimos que esa progresión es una serie, esa serie es convergente, porque la suma de todos los términos tienden a un valor finito, tienden a 6 onceavos. Ahora, no importa, nosotros no vamos a estar explicando esto de cómo se transforma, sino que ustedes tengan ahora una base como para determinar eso. Ahora, ¿cómo buscamos si una serie es convergente o es divergente? Vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tomamos de la fórmula, vamos a bajar un poquito más, y de la fórmula que nosotros tenemos, que la suma en S es igual a A sub 1 por 1 menos Q a la N sobre 1 menos Q. Volvemos a distribuir el A sub N menos el A sub 1, perdón, por 1, el A sub 1 por Q a la N, dividido en 1 menos Q. Y este sería el común denominador, de tal forma que vamos a tener A sub 1 sobre 1 menos Q, denominador de este término, y menos A sub 1 por Q a la N sobre 1 menos Q.
Entonces lo separamos en esos dos términos. Esta A que hago acá parece una Q. A sub 1 sobre 1 menos Q menos A sub 1 por Q sub n, también sobre el mismo denominador. Entonces distribuimos el denominador. Este valor, que es A sub 1 sobre 1 menos Q, es un número finito, porque en el caso nuestro A sub 1 valía 54 sobre 100, y abajo teníamos 1 menos 54 sobre 100. Fíjense lo que ocurre en este caso si yo tomo la primera parte de la serie. O sea, A sub 1 vale 54 sobre 100, y abajo tengo 1 menos Q, pero dijimos que Q vale 1 sobre 100. Si yo me dedico a este término solo, acá sacaríamos 100 dividido en 1, 100 por 1, 100, entonces tendríamos 54 sobre 100. Y abajo sacando como un denominador 100 dividido en 1 es 100, menos 100 dividido en 100, 1 por 1, 1, entonces este 100 con este 100 se simplifica y me queda 54 sobre 99. ¿Y qué es 54 sobre 99? Y es 6 onceavos. Y ese es el 0,54, 54, 54. O sea que esta primera partecita de la fórmula, de la suma, nos define el mismo número periódico, 0,54, 54. Quiere decir que todo esto, ¿cuánto vale? Y 0. Quiere decir que cuando n tiende a infinito, el límite de cuando n tiende a infinito, esto se tiene que hacer 0. Esto es una constante, acá no figura el n. En cambio acá sí figura el n. O sea que si nosotros tomamos el límite cuando n tiende a infinito, de la fórmula expresada así, A sub 1 sobre 1 menos Q menos A sub 1 por Q a la n sobre 1 menos Q, resulta que nosotros lo podemos separar en dos límites, la resta de los límites igual al límite de las restas. El límite de una resta es igual a la resta de los límites. Y como esto es una constante, me va a quedar A sub 1 sobre 1 menos Q menos el límite cuando n tiende a infinito de A sub 1 por Q a la n sobre 1 menos Q. Entonces, cuando n tiende a infinito, Q elevado al infinito me va a dar infinito. Y infinito sobre cualquier cosa es infinito, entonces le tenemos que restar un término infinito. Pero, ¿quién menos acá? El tema es centrarnos en este límite, porque para nosotros recién dio 0. Digo, dio 0 porque nosotros vemos que si hacemos esto solo, si replicamos solamente esta parte de la fórmula, A sub 1 dividido en 1 menos la razón, resulta que ese cociente nos da el número periódico que nosotros diseñamos recién, de tal forma que todo esto por intuición debe dar 0. ¿Y cuándo va a dar 0 esto, si n tiende a infinito? Cuando Q sea menor que 1. Si ustedes recuerdan ahora el concepto del límite, si Q es menor que 1, ¿qué significa? Que es un medio, un tercio, un cienavos. 1 sobre 100. ¿Qué pasa si yo hago 1 sobre 100 y lo elevo a la infinito? Si yo tomo Q menor que 1, 1 sobre 100, y yo lo elevo a la infinito, 1 al infinito es 1, porque es 1 por 1 por 1 por 1. Pero abajo tengo 100 elevado al infinito. Entonces me queda 1 sobre el infinito. ¿Y 1 sobre el infinito cuánto es? 0. Si Q es menor que 1, entonces este término tiende a 0. Y 0 por A sub 1 es 0. Y 1 menos 1 sobre 100 es 99 sobre 100. Y 0 dividido cualquier número es 0. Entonces, este tiende a 0.
Entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub 1 por q a la n sobre 1 menos q, es igual a 0 ¿cuándo? Cuando q es menor que 1. Si q es mayor que 1, dos, 3, 4, elevado a la infinito, me va a dar infinito el numerador. Entonces, el resultado va a ser infinito. Infinito de un número finito es infinito. Entonces, la serie me va a dar divergente. Cuando q es menor que 1, una serie es convergente. En la serie geométrica tenemos que analizar cuánto vale q. Q es menor que 1, sí, entonces la serie es convergente. ¿A qué tiende la suma? Y esto se hace 0, entonces la suma da este número. Toda serie geométrica tiene como resultado este número si la razón es menor que 1. Ojo, menor que 1 en valor absoluto. Tendríamos que después, ahora decir Q en valor absoluto es menor que 1. Implica que la serie geométrica, como es convergente. A esa conclusión llegamos entonces de que en toda serie, si Q está comprendido entre 1 y menos 1, ¿por qué lo pongo en valor absoluto? Porque menor que 1 podría ser 3 o menos 3, pero elevado al infinito me va a dar infinito. Por eso tenemos que hablar de Q que varía entre 1 y menos 1. Bien, si Q en valor absoluto es mayor que 1, cuando n tiende a infinito, entonces la serie va a ser divergente. Si Q en valor absoluto es mayor que 1, la serie es divergente. No hay otra alternativa. Si Q es igual a 1, tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque si Q vale 1, 1 menos 1 es 0, y algo sobre 0 es infinito. Si Q vale 1, significa que el primer término lo multiplicamos por 1, por 1, por 1, entonces vamos a sumar 54 sobre 100 más 54 sobre 100 más 54 sobre 100 más 54 sobre 100. O sea, si Q vale 1 en el desarrollo, esto es 1, 1 al cuadrado 1, 1 al cubo es 1, entonces voy a hacer a sub 1 más a sub 1 más a sub 1, voy a hacer n veces a sub 1. Pero n tiene infinito, entonces voy a tener infinitas veces a sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, allí vamos a tener ese inconveniente cuando Q es igual a 1, no sería una progresión geométrica, no sería una serie geométrica, estar sumando n veces el mismo número. Entonces, agregamos acá. Si Q es igual a 1, diverge. No hace falta que lo expliquemos de nuevo, ¿no? Si Q es igual a 1, este término se hace algo sobre 0, que es infinito, pero en realidad, al ser Q igual a 1, tengo 1, 1 al cuadrado 1, 1 al cubo 1, 1 a la cuarta 1, 1 a la quinta 1, entonces será a sub 1 más a sub 1 más a sub 1, n veces a sub 1, y como ahora tiende a infinito, la serie va a tender a diverger. El único caso que no sería así es que si Q fuera negativo, o sea, menos 1. Nosotros ya hemos tomado Q en valor absoluto menor que 1. O sea, entre menos 1 y 1 podríamos tomar el valor negativo. Ahora, ¿qué pasa si Q vale exactamente menos 1? Si vale menos 1,
le va a quedar a sub 1 por menos 1 menos a. Entonces a menos a es 0. Si vale menos 1 al cuadrado es 1, me queda a sub 1. O sea, cuando q vale menos 1, voy a tener a sub 1 menos a sub 1 más a sub 1 menos a sub 1 más a sub 1 menos a sub 1. Hemos dicho que esa serie es oscilante, porque depende de dónde nos paremos, nos va a dar 0 o nos va a dar a sub 1. Y ahí tenemos un resumen de que es una serie geométrica. Bueno, con esto podemos decir que tenemos alguna mínima idea de cómo explicar esto en la secundaria. Por lo menos estas dos series son las que se enseñan siempre, que son primero la sucesión aritmética, la sucesión geométrica, después la suma de los términos de cada sucesión, serie aritmética, serie geométrica. Después vamos a ver un par más de conceptos de cómo comparar y de cómo se las ingeniaron para resolver esta suma. No es un tema sencillo y no es un tema que se dé tampoco en la secundaria, solamente que ustedes sepan que existe. El número E que nosotros damos con límite, el límite del número E, que decíamos 1 más x elevado a la 1 sobre x, cuando x tendía a 0, ese número del número E se desarrolla a través de una suma, a través del binomio de Newton, y eso permitió demostrar que esa suma está comprendida entre 2 y 3, sin definir que sea 2,71, pero sí demostrar que no excede de 3 la suma de infinitos términos cuando n tiende a infinito a través del binomio de Newton. Pero es en desarrollo de una serie, o sea, la suma de los términos de una sucesión. De la misma forma aparecen las series funcionales, series de potencia, y así es que podemos con las derivadas definir funciones en función de las derivadas como series y aproximar. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba de que hay funciones que no tienen integrales? Entonces esas integrales se toman las funciones, se las derivan y se aplica una fórmula que se llama fórmula de Taylor, después de Maclaurin. Entre estas dos fórmulas de Taylor y Maclaurin son polinomios que se asemejan a funciones trascendentes, funciones que no tienen integrales definidas, y se hace un cálculo aproximado. Bueno, hasta acá estamos bien. El lunes no, cuando tenemos de nuevo, el miércoles que viene, continuamos un poquito, les doy un resumen de algunos otros conceptos de series y terminamos con este tema. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe, dice Sofía, ¿todos entendieron? ¿Están ahí alumnos? Bueno, no, profe, sí, profe, dice Delvis, listo. Vamos a detener